Konnichiwa otakus y coleccionistas, bienvenidos a otro video. En esta ocasión vamos a hacer un recorrido, pero va a ser un recorrido virtual por la Tamashii Features de este año. Y es que, como ya saben, es uno de los eventos más importantes de Tamashii Nations para mostrar las nuevas figuras que van a lanzar. Ha habido muchas especulaciones sobre qué figuras van a mostrar e incluso algunas fotos ya se han filtrado, ya se han visto algunas de las figuras que van a mostrar en este evento, pero también nos han mencionado que aún hay algunas sorpresas. Así es que sin más, ¿qué estamos esperando? Y vamos a ver esas chidas figuras. Así es que, vamos. Y bueno, ya estamos más que listos para ver qué figuras nos ofrece la Tamashii Features de este año. Y debido a la cuarentena, este evento se realizará totalmente de manera virtual. Y lo único que necesitas para poder acceder a este recorrido virtual es registrarte en la página de Tamashii Features, y en donde podremos visitar las más de 200 exhibiciones desde la comodidad de nuestra computadora. Y ojalá que algunos otros eventos implementen este tipo de visitas virtuales para poder ver de primera mano ese plástico caro del que somos tan adictos. Y hablando de plástico caro, habrá dos figuras exclusivas las cuales se podrán adquirir en la Tamashii Features de este año. Y la primera es el impresionante Iron Man Mark III de la SH Figuarts, con un precio de 7,150 yenes, más o menos lo que serían 1,500 pesos o aproximadamente $75, eso sí, más envío. Y lo chido es que podemos verla más a detalle. Y para todos los fans de Marvel, vemos que este figurón es muy llamativo para su colección, ya que para esta figura se respetaron las especificaciones originales para construirlo. Algo totalmente de agradecer, ya que gracias a esto se ve que es una representación más que digna del mítico Mark III de Iron Man. Esta figura tendrá daños de batalla, haciéndola mucho más vistosa. Y a pesar que los detalles de daño de batalla son muy sutiles, le dan más carácter a esta representación del traje de Tony Stark. Esta versión del Mark III está pintada con unos tonos mates, los cuales hacen que la semejanza con el metal del Mark III de la película sea mucho más parecido. Y la construcción de esta figura se ve que es magnífica, algo ya muy característico de las SH Figuarts. Y aunque esta figura es un repaint de la versión previa del Mark III, sin duda con esta nueva pintura se ve mucho más legendario. Y es que creo que esos tonos mates le dan mucho más detalle y hacen que luzca mucho mejor esta figura. ¿A ustedes cuál versión les gusta más? ¿La anterior o esta versión exclusiva de la Tamashii Features? Esta versión de Iron Man viene con 3 pares de manos extras, 3 pares de propulsores y 2 partes posteriores con daño de batalla. Así como con algo que no es tan común de incluir en las SH Figuarts, y eso es una base posable, para poder posar a Tony como se debe. E incluso la base viene con el logo de las industrias Stark. Eso para hacer el mejor display de esta figura. Y es que viéndola a detalle se ve bastante legendaria, y aunque no colecciono esta línea de personajes, la verdad es que este Iron Man, por el precio y la calidad que se ve, es muy tentador. Así es que mejor continuemos con el video, ya que la otra figura exclusiva de este evento es... exacto, el Goku Kid exclusivo de evento. Y aquí puede ser que se sientan un poco confundidos, ya que como recordamos, esta fue una de las figuras exclusivas de la Dragon Ball Adventure Tour del año pasado. Pero entonces ustedes se preguntarán, ¿en qué cambia? Pues básicamente y a primera vista, la caja, ya que la versión exclusiva de este evento tiene el diseño característico de las SH Figuarts, a diferencia de la Event Exclusive del año pasado que tiene el diseño característico de las figuras exclusivas de evento. Pero no solo cambia la caja, sino también su contenido, ya que la versión previa contiene la esfera de 2 estrellas, 3 caras, 2 báculos, 6 pares de manos y 2 colas. Y la nueva versión nos incluye la esfera de 2 estrellas, 2 caras, 2 báculos, 3 pares de manos y tan solo una cola.
Y sí, así como lo escuchan, esta versión contiene menos accesorios que la versión previa, y por lo cual es más bajo su costo, ya que la versión pasada la podemos conseguir en aproximadamente 1100 pesos, o lo que sería aproximadamente $55. Y esta nueva versión la podemos preordenar en el evento en aproximadamente 800 pesos, o lo que serían aproximadamente $43. Eso sí, habría que aumentarle los gastos de envío. Aparte, como ya es acostumbrado en figuras exclusivas, es muy probable que después la traigan en algún otro evento y estaría súper chido poder encontrarla al precio que salió y así ahorrarnos los gastos de envío. Y como ven, esta figura es completamente para completistas que gustan de tener todas las versiones y variantes de la SH Figuarts. Pero ahora sí, vamos a lo bueno, y es que desde ayer ya se puede adquirir en preventa a Geese. Y por lo visto en las imágenes que han mostrado, la verdad es que se ve bastante bien y queda en una muy buena escala con el Capitán Ginyu. También incluirá la esfera de 2 estrellas de la saga de Namek. Y lo más guay de este Geese de la SH Figuarts es que nos va a incluir una nueva cabeza para Kakaroto, y así poder recrear la figura del Capitán Ginyu cuando se apodera del cuerpo de Goku. Así es que también habrá que ir buscando un nuevo cuerpo de Goku para tener el display completo. También era obvio que ya anunciaran alguna de las otras figuras de las fuerzas especiales Ginyu, pero Bandai en el Tamashii Features nos acaba de revelar los prototipos de todas las demás figuras de las fuerzas especiales, y en los cuales podemos ver a un magnífico Vorter, mi personaje favorito de las fuerzas especiales Ginyu. Y el único detalle que se ve es que tal vez la cabeza es un poco pequeña, pero recuerden que tan solo es un prototipo. También podemos ver a un colosal Raccoon. Y aunque no lo podemos ver a detalle por la pose de las fuerzas especiales Ginyu, se ve que refleja bastante bien al personaje. En cuanto a escala parece estar bastante bien en relación a los otros miembros de las fuerzas especiales Ginyu. Y llegamos a Guldo, siendo la figura más polémica de las que están presentando, ya que el prototipo se muestra sin ninguna articulación, lo cual puede ser que cambie en la figura ya cuando esté a la venta, ya que este solo es un prototipo, o que venga así sin articulaciones en compañía de alguna de las otras figuras de las fuerzas especiales Ginyu. Y bueno, ahora sí vamos con el Tamashii Features de este año. Y bueno, ahora sí listos, vamos a ver qué nos depara la Tamashii Features en cuanto a figuras se refiere. Y bueno, gracias a este recorrido virtual podemos sentir como si estuviéramos en Japón justo ahí en el evento en Tamashii Features. Sí, ya sé que ya vieron el stand de Dragon Ball ahí, pero vamos a dejarlo para el final. Vamos a ver que tienen un stand dedicado a las nuevas figuras de la SH Figuarts de Iron Man. Y vemos que este display simplemente está magnífico. Vemos que tienen al Mark I y así como tienen dos figuras de Tony Stark. Una figura refleja justo cuando está generando ese Mark I y la otra figura nos muestra esa característica pose de Tony Stark en la primera película de Iron Man. En el segundo stand, como ven, vemos lo que sería la segunda figura exclusiva de este evento, que es el Mark III con daños de batalla, y vaya que lo posaron bastante bien, se ve súper chido, se ve muy épico. A lo largo de este recorrido vamos a estarnos topando con esas cajas que dicen Only Club Tamashii Members. Eso quiere decir que solo van a poder ver las figuras especiales los que sean miembros del Tamashii Club y que realmente hayan decidido adquirir una membresía para poder comprar las figuras. Lo único malo es que, por ejemplo, aquí en México no puedes ser miembro del Tamashii Club porque no está disponible para nuestro país. Y bueno, sigamos con este chido recorrido. También aquí en el stand de los Avengers podemos ver un diorama que está muy chido, pero que está opacado porque hay 3 figuras que solo los miembros del Tamashii Club van a poder ver cuáles son. Bueno, desde aquí se puede ver uno que es Thanos y bueno, ya hemos visto algunas imágenes de él. Y estaría chido que me dejaran en los comentarios cuáles son las otras 2 figuras que creen que están ocultas
El siguiente stand que podemos ver es el de Edge Style, en el cual nos muestran estos pequeños robots mechas tipo Chibi, que son, no sé si sean de Gundam o no, son muy parecidos, pero que tienen un look extremadamente chido. Realmente me gustan mucho este tipo de figuras, este tipo de robots, aunque luego es muy difícil conseguir el anime o ver todos los animes que sacan, pero creo que el look que tienen es bastante chido. Al igual, mis amigos, si ustedes saben a qué anime pertenecen estas figuras, estaría súper chido que me lo dejaran en los comentarios. Al parecer son unos model kits, son figuras de estas para armar y realmente se ven estupendas. Vamos a ver qué más nos depara la Tamashii Features. Bueno, eso sí, en cada stand hay una figura principal y aquí podemos ver la figura principal de este stand, que es este mecha que simplemente me encanta, se ve súper chido y es como si fuera como les digo, un pequeño Gundam, pero con muchos detalles. Ahora vamos al stand de lo que yo creo es el tercer anime más conocido en México, Evangelion. Y aquí nos muestran varias figuras de lo que son estos Evas. Muchas de ellas son posables, son tipo SH Figures, pero la mayoría de estas figuras están hechas en metal. Y eso le da un plus mucho más pesado a la figura, hace que sean más sólidas y con mucho más detalle, como la que podemos ver justamente aquí, que incluso nos incluye una parte del diorama de la estación de mantenimiento de este Eva. Y al igual también hay una figura oculta. También si saben de alguna de ellas o ustedes más o menos se imaginan cuál puede ser, ya saben, déjenlo en los comentarios, estaría súper chido. Aquí vemos parte del set de grabaciones que van a utilizar para hacer los streamings cuando estén dando noticias nuevas o muy importantes, porque al parecer va a haber más streamings donde nos puedan decir cosas nuevas sobre estas figuras tan chidas, y las cuales podrán ver en su canal de YouTube. Así es que les recomiendo que vayan a su canal para poder ver algunas nuevas noticias sobre estas chidas figuras. Aquí podemos ver que tenemos un stand principal en el cual principalmente hay figuras tipo estatua. Y como podemos ver son de la marca Mega House. Y vemos que esta marca realmente se luce en cuanto a esculturas de figuras tipo estatua se refiere. Aunque las que más destacan es esta que parece ser de Ghost in the Shell, el Imperial Drummond de Digimon y esta magnífica figura tipo estatua de One Piece. Y continuando con las figuras de este evento, vemos que nos vuelven a mostrar el display de una de las figuras exclusivas de la Tamashii Features, el Iron Man Mark III. Que como veíamos simplemente se ve sensacional y aquí nos lo vuelven a mostrar. Y del otro lado podemos ver la otra figura exclusiva del evento, que es el Goku Kid con traje azul, que ya veíamos que era muy parecido a la versión previa exclusiva de evento, solo que esta tiene un poquito menos de accesorios y es un poco más barata. Y como les comentaba, creo que estaría muy chido poder adquirirla al precio que la vendieron allá, tal vez en alguno de los eventos que podamos tener en nuestra ciudad, como la Mole o la Unboxing Toy Convention. Y continuando por este chido recorrido, nos encontramos con las figuras del segundo anime más reconocido en México, Saint Seiya. Y podemos ver un display con los 5 caballeros de bronce principales en su versión Midcloud X Revival, acompañados del lanzamiento más reciente que es Yabu de Unicornio. Y obvio, como no podía faltar, vemos a los 12 dorados. Este tipo de figuras son chidísimas, tienen demasiado detalle, pero a su vez también tienen demasiados cuidados para que no se lleguen a dañar. Ahí vemos al caballero más chido, Escorpión, claro que sí. Y creo que tener el display de estos 12 dorados simplemente pueden ser una colección magnífica. Y aunque algunas piezas, incluida Escorpión, son de las más difíciles de conseguir, eso claro en la primera edición, ya que con la edición de Sentia Show hizo paro para poder completar a los 12 dorados.
Y también podemos ver en display lo que serían las nuevas figuras de la Midcloud X basadas en la saga de Asgard. Y que a pesar de no ser canon ya que no salieron en el manga, para mí son los diseños más visuales, más chidos de toda la línea. Ya que para muchos de nosotros, esta saga es la que más recuerdos nostálgicos nos trae, ya que justamente cuando se inició esa saga, aquí generó un boom muy grande en México. Y es una línea muy difícil de seguir, ya que a pesar de que son caras, muchas veces aunque puedas comprarla, es muy difícil conseguirla porque se agotan muy rápido. Y de esta saga realmente sí estoy esperando a Mime de Benetosh, mi personaje favorito de la saga de Asgard. Y recuerden, ya se la saben, déjenme en los comentarios cuál es su favorito de esta saga. Y bueno, por el momento podemos ver a Siegfried, a Hagen y a Sid de Mizar. Pero ¿qué onda? Aquí también tenemos una figura oculta para los miembros del Tamashii Club. Voy a tratar de ver si del otro lado se ve un poquito más ahí. Pareciese que es Hades, no lo sé porque ahí tiene como unas alas atrás. Pero siguiendo la lógica que es la saga de Asgard, podría ser Toru. No sé, ¿ustedes qué opinan? ¿Qué figura creen que puede ser esa que está oculta? Y continuando por el recorrido, vemos que también hay un stand dedicado a Doraemon, este anime que es muy icónico para los japoneses. Y a pesar de que el diseño o el dibujo de Doraemon es muy sencillo, vemos que no escatiman en los detalles para generar las figuras de este icónico anime. Del otro lado podemos ver las Figuart Minis, las SH Figuarts y las Proplica de Sailor Moon, que han relanzado esta serie de figuras para todos los fans de este anime. También algo muy característico de Japón son las figuras de Kamen Rider, que a pesar de que no han pegado, no tienen su boom fuera de Japón como en Japón mismo, lanzan demasiadas figuras para su propio mercado japonés. Y al igual que todas las SH Figuarts, no escatiman en los detalles. Y aunque no conozco a todos los personajes de Kamen Rider, simplemente no podrán negar el nivel de diseño que tienen sus trajes. Y también vemos que tienen un stand dedicado al anime del momento, en el cual vemos estas Figuarts Minis en las cuales no escatiman en los detalles. Aparte de tener una muy buena selección de personajes de este anime. También nos podemos encontrar con una réplica 1 a 1 de la mítica espada Nichirin, así como este magnífico diorama de Kimetsu no Yaiba. Y hablando de dioramas, sí, ya sé que ya me tardé, pero ya casi sacamos ese video. Y por parte de las Figuart Zero, también hacen presencia en Kimetsu no Yaiba con estas dos magníficas figuras. Y como no, también en este evento tenemos su gran dosis de mechas, ya que es un género que tiene demasiados fans en Japón y fuera de él. Y es que vean esas figuras de Tetsujin, simplemente están magníficas. Y es que como les comentaba, el género mecha es uno de los géneros con más fans del anime, ya sea dentro o fuera de Japón, y por lo cual no dejan de sacar estas colosales figuras. Pero para mí la cereza del pastel de este display es simplemente la nave icónica de Robotech, o Macross como se le conoce en Japón, del icónico personaje Roy Fokker. Y bueno, principalmente todas estas figuras del género mecha pertenecen a la línea Soul of Shogokin. Son unas figuras con un extremado detalle y en las cuales incluyen varias partes de metal hasta donde yo recuerdo. Y bueno, vámonos ya de este evento. Podemos ver que atrás de esta barda está el chidísimo Japón. Y vean, simplemente tan cerca y tan lejos. Pero nada, no se crean. Todavía nos falta ver lo más importante de esta Tamashii Features, que es el espacio donde están los figurones de Dragon Ball. Y el primero que encontramos es este Figuart Zero de Gogeta. Y que a pesar de que sé que en el canal no hay muchos fans de las figuras tipo estatua, simplemente esta es brutal.
El detalle, el modelado y los colores de esta figura la hacen simplemente superior a otras Figuarts Zero que yo he visto. Aparte de la pose tan legendaria que utilizaron para representar a este Gogeta. Y ahora sí, vámonos a lo bueno, las SH Figuarts de Dragon Ball. Y empezamos con el display de las figuras que pertenecen a Dragon Ball Super. Y en primer lugar podemos ver una de las figuras más consentidas de los coleccionistas de Dragon Ball, Zamasu, el cual está justo al lado de Vegito. Y bueno, ya se habían filtrado algunas fotos de la cara de Vegito en la cual se veía medio raro, pero en esta ocasión podemos ver que tiene una expresión muchísimo más parecida al personaje. Y como les comentaba, recuerden, estos son prototipos, realmente no sabemos cómo es realmente que va a estar la figura hasta que la tengamos en nuestras manos. Y justamente arriba de ellos podemos ver a una de las mejores figuras de Goku de la SH Figuarts, el Goku Ultra Instinto, y al lado tenemos al colosal Jiren Full Power, que sin duda es una de las figuras más esperadas de los coleccionistas de Dragon Ball de la SH Figuarts. Ahora, continuando con el display de Dragon Ball, la primera figura que vamos a ver es nada más y nada menos que Piccolo. Y vaya que ha habido un gran cambio de la primera SH Figuarts que nos presentaron de Dragon Ball a esta nueva versión de Piccolo, que simplemente está soberbia. Y por lo que se ve, simplemente creo que puede llegar a ser uno de los mejores modelados de toda la serie. Aparte de la incursión de esa capa tipo Midcloud-X que la hace simplemente magnífica. Y justamente al lado tenemos a su pupilo Gohan, que para mi gusto puede llegar a ser la figura tipo Kid que mejor represente a su personaje, ya que como vimos va a tener varias caras, incluidas la que tiene el cabello de corte de basílica y esta simplemente que es legendaria. Y otra de las figuras más esperadas por los coleccionistas ya desde hace mucho tiempo simplemente es Bardock. Y la verdad que qué chido que se decidieron por hacer el Bardock que vimos en la película de los 90s, ya que simplemente el diseño de ese personaje es superior al Bardock que vimos en la película de Broly. Y en cuanto a la figura, vemos que va a tener un manejo de color magnífico, va a tener tonos mates, tonos semi mates y tonos brillantes, lo que va a hacer que esta figura luzca demasiado bien y que se vea muy interesante en el display. Sé que muchos se quejaron de la foto que mostraron en Instagram en la cual se le veía una oreja rara, pero recuerden, simplemente son prototipos. Hasta que no tengamos la figura en nuestras manos, sabremos si está chida o no. Y al lado de Bardock tenemos lo que va a ser la nueva versión del Goku Kaioken, que espero que próximamente en el canal podamos hacerle su review como debe ser. Y finalmente llegamos, yo creo que a las figuras más visitadas de este evento, las Fuerzas Especiales Ginyu, que como les comentaba, Bandai ya decidió anunciarlas por completo. Y vemos que incluye a Bortler, a Geese, a Ginyu, a Rikun y a Guldo, siendo esta la figura controversial de esta serie de figuras de la SH Figuarts. ¿Y por qué? Porque como se pueden dar cuenta, realmente sería una figura tipo estatua porque no tiene articulaciones. Pero bueno, todavía es un prototipo y podría ser que la lanzaran con articulaciones. Pero si no, yo creo que vendría junto con alguna otra figura como complemento. Y principalmente yo creo que podría venir con Bortler o con... No, con Bortler yo creo, porque la figura de Rikun es muy grande y tiene demasiado detalle. Entonces no sé, ustedes díganme en los comentarios con cuál figura creen que podría venir este Guldo. No creo que la vendan suelta, como les digo, porque simplemente no tiene articulaciones. Debería venir acompañada de otra figura y para mí que sería Bortler. ¿O ustedes qué opinan? ¿Vendrá articulada o no vendrá articulada?
vendrá con Recoon o vendrá con Vortex. Y ahora vamos con el display de las nuevas figuras de la línea clásica de Dragon Ball. Y la primera que vemos es a Jackie Chan. Spoiler alert, es uno de los próximos reviews que se vienen en el canal. Y otra de las figuras que podemos ver y que están próximas a salir es la figura de Chi-Chi-Tin, justo cuando se volvió prometida de Goku. Y vemos que la escala junto a Goku Kid es bastante buena. También podemos ver la legendaria y conocida figura del maestro Roshi y la figura más esperada de esta serie. Bueno, más que una figura es un vehículo, y es que simplemente es el primer vehículo de la SH Figuarts y es la moto de Bulma. Un vehículo que se ve que tiene demasiados detalles, pero a su vez se ve que también hay que tener mucho cuidado, ya que ese domo que trae encima podría llegarse a quebrar. Es una figura que se ve simplemente magnífica, pero que debemos de tener en cuenta de tener algún cuidado con ella. Y ya para cerrar el evento de Tamashii Futures, vemos que también nos muestran lo que es la nueva figura de Goku de la nueva escala 1.9 de la línea Imagination Works, la cual está exhibida justamente aquí como figura especial. Ay, se me movió, a ver, por aquí, ahí está. Y ya si la vemos bien, creo que la pose que trae en Super Saiyajin se ve muy chida, se ve legendaria, se ve sin ninguna falla. Pero la pose que pusieron para el estado base simplemente no me termina de gustar. Como que ahí sí se notan muchísimo más los detalles, las articulaciones. Y sin lugar a dudas es una figura que muchos vamos a querer adquirir, pero que no creo que para nada vaya a desplazar a las SH Figuarts. Y creo que lo mejor de esta figura simplemente son las articulaciones que vienen ocultas debajo de esa tipo goma que van a cubrir los brazos, pero que también puede ser que se lleguen a romper, como es el caso de las Hot Toys, que si las dejan posadas de alguna forma, el hule que trae o que recubre las articulaciones o la ropa que trae llega a romperse. Creo que podría llegar a pasar lo mismo con esta figura, que simplemente podríamos posarla, tomarle alguna foto chida y después volverla a su pose original. Pero bueno, espero que la tengamos también en el canal para hacerle su chido review. Pero vaya que nuestros amigos de Bandai no pierden para nada el tiempo, ya que justo acabando el video nos soltaron tremendo notición. Y es que nuestras plegarias han sido escuchadas, ya que lanzarán como figuras exclusivas de los eventos a Goku Ultra Instinto en su modo no dominado. Y que, como lo ven, esta figura simplemente es perfecta. Y vaya que hacía falta una figura así de Goku para el display de la colección. Pero eso no es todo, ya que las otras dos figuras que saldrán para evento serán el androide 17 y 18. Y es que ya era necesario una reedición de estos dos personajes. Y que, como vemos con ese nuevo modelado y sombreado en la pintura, simplemente son magníficos. No tienen ninguna falla y ya esperamos tenerlos en la colección. Ahora sí que Bandai se está volando la barda con estos tres nuevos lanzamientos, ya que por lo regular las figuras exclusivas de evento solo son un repintado, pero como podemos ver en esta ocasión van a ser tres nuevas figuras. Y vaya que no pudieron hacer una mejor selección de personajes para lanzarlos como figuras exclusivas de eventos, y aparte a un muy buen precio, ya que a Goku lo podremos adquirir por aproximadamente 1,200 pesos o lo que serían aproximadamente $60. Y tanto al androide 17 como 18 los podremos adquirir por aproximadamente 1,000 pesos o lo que serían aproximadamente $50 cada uno. Eso en los precios que se han publicado. Y como ven, creo que esto sí nadie lo veía venir.
Y vaya que van a ser unas figuras muy buscadas, básicamente porque ya queríamos un Goku con ese estado y porque los androides previos de la SH Figuarts ya son muy difíciles de conseguir. Y si los pintan como están estos prototipos, simplemente van a ser legendarios. Finalizamos lo que sería este tour virtual de la Tamashii Futures. Espero que les haya gustado, a mí me gustó demasiado hacerlo. Fue una experiencia totalmente nueva hacer este tipo de tours virtuales y compartirlo con ustedes. Y en cierta forma se siente como estar realmente en el lugar, y más compartiéndolo con unos bros tan chidos como ustedes. Y bueno, ¿cómo la vieron? Creo que mostraron algunas figuras que nosotros ya suponíamos que iban a salir, e incluso algunas figuras que ya habían revelado en días anteriores, pero aún así creo que el que hayan decidido hacer este evento de manera virtual es algo muy chido, porque así podemos ver de primera mano qué figuras van a lanzar y cómo se van a ver más o menos. Recuerden que muchas de estas figuras tan solo son prototipos y su aspecto final va a cambiar cuando salga la figura. Y bueno, espero que les haya gustado este video. Si es así, ya saben, déjenme su poderoso like. Comenten qué les pareció este evento y cuál figura es la que más están esperando. Si no se han suscrito al canal, porfa hagan paro y suscríbanse. Y bueno, yo soy Andoru y recuerden que ser otaku es lo más chido. Nos vemos en el próximo video. Bye.